Hola, 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 bienvenidos bienvenidos al primer episodio de mi podcast. Nos vamos a reír de esto. Al fin, dejé de procrastinar. Me voy a dar un aplauso porque les quiero decir que este podcast es llamado el primer episodio, el podcast que casi no nace. Esto es un podcast que de verdad he intentado todo porque ustedes vean esto, he intentado todo para que ustedes puedan entrar en este espacio que hice para ustedes, porque realmente que las primeras veces que vine a hacer el podcast no tenía ni idea de nada y quiero hablarles un poquito de esto. Antes que nada, quiero decirles que esto es un espacio donde quiero hablar sin filtros, quiero hablar de este espacio para que ustedes se sientan agradables con cosas que podemos hablar, donde nos podemos reír, donde vamos a hablar del caos con humor, donde vamos a darle un lugar al bienestar sin caretas, ¿ok? Esto lo hice con muchísimo amor porque de verdad que hace 2 años estuve hablando un poco de lo que estaba presentando como crisis de ansiedad, como muchas cosas como que mucha gente no habla. Y me encantó hacer esto. O sea, yo el año pasado yo quería hablarles de esto y al fin se dio. O sea, yo quiero decirles que este espacio que está en este momento es un espacio improvisado porque siempre creí que haciendo espacios como que más organizados, como que todo lo quería perfecto, eso trae problemas, pero ya vamos a hablar de eso. Lo primero que le quiero decir es que mi nombre es Rosy para los que no me conocen. Soy una persona que ha cambiado varias veces de país, que ha evolucionado, que ha intentado entrar en el fondo de los problemas que uno tiene a veces como mentales, podría decir yo. Pero nada, quiero decirles que he aprendido a improvisar muchísimo con todas las cosas que pasan y me gustaría hablar de todo lo que la gente no se atreve a veces a hablar. Y en eso va lo que es la ansiedad, en esto va lo que a veces la gente no habla cuando se sienten incómodos. Hay muchas cosas que a veces nos callamos por no hacer sentir mal al otro o por de repente porque nos da simplemente pena. Yo quiero decirles que este podcast nació bajo un desahogo porque hace un año estuve pasando por muchas cosas donde quería contar todo lo que yo decía, ¿por qué están pasando estas cosas y la gente no habla de esto? ¿Por qué me pasa esto y la gente no quiere hablar de la vulnerabilidad? Porque, a ver, hablar de la vulnerabilidad es algo que la gente no se atreve precisamente porque hay muchas cosas que la gente se cierra también precisamente por esto, porque a exponer tu vulnerabilidad ante personas que de repente te van a sabotear, gente que de repente no te van a tomar en serio, es bastante complicado. Por eso quise hacer este espacio para que ustedes se sientan identificados con cosas que de repente van a decir, conchale, a mí me pasó, este es mi lugar, si estoy pasando por una mala racha, este es tu lugar, quédate aquí. Bueno, les quiero decir que aquí tengo varias cosas por las cuales quiero plantearles y no quiero perderme para poder llevar como una secuencia, ¿ok? Lo primero que les quiero contar, aparte de una anécdota personal de lo que he vivido con todo esto, es que este podcast ha tenido más etapas que mis relaciones amorosas. Y no porque haya tenido demasiados novios, sino que ustedes saben que cuando uno tiene relaciones, la relación en pareja es así, va arriba, abajo, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Entonces nada, esto surgió de una idea donde empecé el año pasado, quise viajar, quise enseñarle varias cosas que estaba viviendo en mi proceso y quería enseñarle muchas cosas que mucha gente no estaba como clara en el aspecto cuando uno se viene para acá, para Estados Unidos, cuando emigras a otro país, mucha gente se siente con miedo. Mucha gente no sabe cómo enfrentar muchísimas situaciones. En lo particular, pues yo viví el año pasado una situación bastante complicada que, bueno, ya después voy a ir desarrollando cada cosa, cada episodio de mi triste historia, amigos. Nada, yo empecé a decirles que quería hacer este podcast desde el año pasado, hace un año prácticamente, pero mire, todas las cosas que me han pasado con respecto a esto, o sea, les quiero decir que yo bajo la emoción. Yo antes estoy trabajando muchísimo en eso, pero yo antes trabajaba mucho bajo la emoción. Y trabajar bajo la emoción es que a veces uno hace impulsos que no deberías hacer. Porque, por ejemplo, yo el año pasado, no, que sí voy a hacer un podcast y la gente pues súper emocionada. Pero ¿qué pasa? El podcast no es solamente grabar y editar. De hecho, tengo algo aquí para enseñar. Tengo algo aquí para enseñar. Yo quiero enseñarles
como la estructura de que todo lo que yo hice para que esto pasara. Lo primero que les quiero enseñar es esto. Esto es esto es una caja de, ay, no me acuerdo cómo es que se llama esto. Se me fue el nombre. Esto es una caja que yo no sé por qué la compré, pero el caso es que les quiero decir algo. Este podcast, aparte de ir inspirado en Erika de la Vega y José Rafael Guzmán, porque si tú llegas a ver esto, yo quiero que ustedes vengan algún día a mi podcast. Me encantaría que ustedes me invitaran o que yo fuera para su... Ustedes me invitaran o que yo los invitara para acá y ustedes estuvieran aquí conmigo. O sea, yo me inspiré tanto en esos podcasts porque para mí fueron podcasts claves. Fueron podcast claves porque me encanta, me identifico con parte de los dos, aparte que también consumo otros podcasts, pero para mí estos podcasts son mis favoritos y de verdad que me encantan. Entonces, parte de eso, yo vi esta caja de luz que la sacó José Rafael Guzmán y él un día los monos, las caretas, todo. Yo dije, yo quiero eso para mi podcast. Yo me imaginé un mundo donde, bueno, sí, tú grabas y todo lo demás, y yo no sabía ni editar un reel. Yo no sabía ni editar muchas cosas, así que estaba corriendo antes de caminar. Aparte, otra cosa que les quiero enseñar, que es parte del podcast, mis audífonos, mire, estos audífonos, yo también los compré porque yo quería escucharme mientras me grababa, esto no se pudo, yo espero que en algún momento yo pueda usar esto para que ustedes me puedan ver con mis audífonos, porque yo quiero escucharme y quiero aprender muchas cosas para saber cómo me oigo, muchas cosas que quiero, pero a veces es importante que uno no, a esto es lo que voy, ¿no? Con respecto a esto, que a veces uno quiere correr en hacer tantas cosas y a veces uno no se toma como que quizás el tiempo en revisar cómo son las cosas, como que de repente, oye, mira, no corras tanto, Rosy, porque tienes que saber editar. Les tengo que decir que he aprendido de editar un video súper simple a editar esto que es el podcast, porque de verdad que todo esto lo hago yo, o sea, mi productora, mi vaina, todo soy yo, todo yo. Entonces, em, entre todo ese caos que yo viví el año pasado, se me ocurrió muchas cosas en poderlos compartir, pero la verdad no sabía cómo compartirlo. Yo, aparte que estaba también pasando por situaciones emocionales bastante fuertes, todo se combinaba con todo. Pero yo quería hablar de muchas cosas, pero a la vez me sentía muy mal. A la vez quería como que callar cosas para no incomodar a otras personas. Y hoy en día puedo hablar de cosas que yo siento que ya como que rompí el hielo bajo esas estructuras que uno tiene de creencias limitantes que no te dejan avanzar y no te dejan ser a veces porque vienes como que de estas ataduras mentales, ¿no? Desde que venimos desde nuestros hogares y todo lo demás, donde te dicen como que tú vas a hacer eso, como estás loca, cómo vas a preferir dejar tu pasión, tu profesión para dedicarte a hacer esto. Y bueno, nada, simplemente a veces uno quiere es hablar, que mucha gente pues quizás se conecte con lo que tú estás diciendo y como que digan, oye, yo tengo empatía. Y quiero decirle que parte de eso, de todo lo que yo he compartido, todo lo que he vivido en este proceso de estar aquí, en el proceso de lo que es emigrar, me ha servido mucho como terapia, más allá también de ir a terapia, porque de estudiar de lo que es la psicología emocional, de estudiar cómo son nuestros comportamientos, me ha enseñado muchísimo a entenderme y a expresar cosas que quizás a la gente le sirva. Entonces, lo importante de esto es que todo lo que me pasó, todo lo que yo viví, el intentarlo, mire, tengo como 4 o 5 episodios del primer episodio grabado y ustedes no tienen idea todo lo que me ha costado a mí montar el video, porque siempre que estaba grabando algo, siempre me pasaba algo. Y últimamente he estado en talleres donde me han enseñado, donde, bueno, no importa lo que tengas, hazlo, porque yo me estaba frenando por esta caja de música, por estos audífonos que tengo ahí guardados, que yo decía, ¿para cuándo yo voy a usar esos audífonos? No sé ni para cuándo los voy a usar, porque se supone que este micrófono tenía que ir conectado aquí, o sea, todo es una locura. Nada concordó con nada, o sea, yo compré micrófono, yo compré todo emocionado, sí, voy a empezar el podcast, voy a empezar el podcast, este va a ser el primer episodio. Y entonces resulta que cuando empezaba el primer episodio y lo grababa, entonces nada funcionaba.
nada funcionaba, nada me grababa. Cuando no grababa el audio del teléfono, no me editaba nada, o sea, yo no sabía qué hacer, yo me sentía desesperada, me sentí súper frustrada porque llegó un momento donde dije, esto no va a funcionar, esto no va a servir. Por eso este primer episodio se llama el podcast que casi no nace, amigos, porque de verdad que ha sido una lucha constante. Me caigo, me levanto, o sea, yo he intentado miles de cosas para poder realizar esto y que ustedes tengan esta como comunicación, ¿no? Como que este espacio donde ustedes puedan tener este tipo relax, porque de verdad quiero que nos relajemos en este podcast donde no solamente, donde vean como que yo practico el yoga y practico el namaste. Hay veces que uno pasa del namaste al mamaste y eso es normal, eso le pasa a todas las personas que dan psicología, las personas que nos rodeamos bajo el mundo del día a día. O sea, quiero que sepan que las cosas no dejan de pasar porque uno estudia algo, las cosas uno no deja de sentir porque de repente pues uno está trabajando en algo, porque de repente hay gente que dice, ah, no, es que tú ahora como eres zen, ya no te puedes molestar. Mi amor, no me hagas molestar, no hagas que yo saque mi personalidad. Mi personalidad oculta. Entonces, esto más que nada quise compartírselos para que ustedes sintieran este tipo de apoyo en que las cosas que yo comparto, el crecimiento que yo estoy teniendo actualmente en las redes sociales ha sido porque parte de esto, parte de lo que yo les quiero enseñar, parte de lo que es mi proceso, porque el proceso que yo he tenido ha sido bastante profundo, más allá de mi historia, de lo que tengo muchas cosas para contarles en que ustedes se puedan apoyar en esto precisamente, en estas herramientas que a veces no tenemos en cómo afrontarlas. Y esto es parte de la gente que se conecta conmigo, la gente que me dice, oye Rosy, de verdad me identifico con lo que tú dices, por eso mi marca personal se llama Conecta con Rosy, porque siento que la gente me ha dicho muchísimo que conectan conmigo, que conectan con lo que yo les digo, que los inspiro y de verdad estoy muy agradecida por que ustedes vean este espacio donde ustedes puedan tomarse el tiempo, más que nada para verme, porque sé que mucha gente me dice en las historias, me dice, Rosy, por favor, abre ya el podcast porque no te soporto. O sea, dura siete minutos en el podcast, o sea, 7 minutos en una historia, ¿cómo es posible eso? Entonces, nada, bueno, aquí estamos, de verdad, les doy la bienvenida, quédense porque de verdad vamos a hablar de muchísimas cosas más. Ya tomé la decisión de que esto como salga va a salir porque ya me cansé como que de tener mucha perfección en hacer las cosas y siento que últimamente lo que he trabajado para darle contexto actualmente, estoy trabajando mucho cuando uno, y esto o sea, lo hablé hace poco con gente que estoy trabajando en talleres del perfeccionismo. El ser perfeccionista a veces te trae como carencia, ¿sabes? Y esta carencia a veces es mental. Porque la carencia mental en saber que quieres hacer todo perfecto, porque fíjense que lo que les estoy hablando, yo quería un podcast donde yo vi a Erika La Vega, José Rafael Guzmán, donde tenía una cosa, o sea, mi amor, ¿qué te pasa? O sea, mi amor, ¿qué te pasa? Ellos tienen un estudio, ellos tienen un, ¿cómo se llama? Ellos tienen un equipo de trabajo donde no existe mi vida, entonces yo me posponía porque quería hacerlo todo perfecto, todo perfecto. Y hace poco hice un taller donde me enseñaron de que la perfección trae la carencia. Y esta carencia es porque cada vez que posponemos las cosas estamos procrastinando. Y procrastinar es dejar, para los que no saben qué es procrastinar es dejar de hacer las cosas que tú quieres hacer por estar pensando en hacerlo todo perfecto. Y eso a veces no trae nada bueno, porque lo que hace es que tú ralentices tu proceso, ralentices hacer las cosas, ralentices querer hacer lo que tienes que hacer. O sea, ¿qué les puedo decir, amigos? Mire, esta mesa me la regaló hace como 2 semanas mi novio porque me dijo, empieza ya. Ya, por favor, empieza. Yo quiero que tú empieces. Y esta silla, el que no me sigue, esta silla tiene un sentimiento de valor porque esta silla me la conseguí. O sea, esta silla me dijo, Rosy, empieza ya, empieza ya. Como verán, aquí atrás no hay un espacio. Yo quería que todo aquí atrás fuera espectacular, unos libros, una cosa. No, mi amor, arranca, 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 que ya después las cosas van a venir. Y eso es lo que estoy haciendo actualmente. Así que, bueno, nada, de verdad los invito a que, vuelvo y les digo, a que se queden y que vamos a hablar muchísimo más de anécdotas, de gente que ha pasado por cosas, bueno, de mucha familia también que se conecta acá conmigo y pues bueno, conectar con muchísimo más gente que de repente esté pasando por situaciones similares y de repente diga, oye, ¿sabes qué? Me gusta tu contenido, sígueme. Ok, bueno, para hablarles un poquito más de lo que pasó el año pasado, mire, el año pasado yo me lancé a un mundo nómada.
Eso les voy a hablar del el episodio que viene, se va a tratar de esto, como les digo, les voy a ir desenlazando, dando los desenlaces. Yo me lancé a un mundo de nómada el año pasado donde yo quería viajar, donde yo quería hacer varias cosas y entre eso yo quería trabajar con mi carro. Se podía, aquí en Estados Unidos tú puedes hacer Uber y puedes trabajar y puedes vivir del Uber prácticamente. Yo quería hacer eso. Yo quería viajar en varias ciudades, quitarme los contratos de encima de una vivienda y vivir como una nómada. Y en este proceso de nómada, pues yo quería grabar, yo quería seguir subiendo mis videos, quería monetizar mi contenido y como les digo, nada de esto funcionó porque nada de esto es como parece, amigos. Nada de esto es así, o sea, para tú ser un nómada digital tienes que tener tienes que saber una habilidad. Y saber una habilidad es saber editar videos, tener, no sé, transcribir discursos. Hay muchas cosas detrás del nomadismo que no solamente es vivir bajo las redes sociales, sino hay un mundo más allá detrás de todo eso. Ahora que sé editar y sé hacer muchas cosas en Canva, por lo menos a mí me gusta trabajar mucho con Canva y me he dado cuenta que sí se consiguen clientes trabajando, pero para vivir como tal debes tener como que una sostenibilidad para tú poder decir, sabes que voy a ser un nómada digital. Y esto me pasó el año pasado por yo no saber muchísimas cosas. Como les digo, me dejé llevar de la emoción, me dejé llevar por las cosas que yo veía, porque yo consumo muchísimos podcasts. De un tiempo para acá me encanta como que aprender cosas nuevas, me encanta escuchar a la gente, me encanta saber em, cómo lograr el éxito, quiero lograr el éxito, cómo lo logro, por aquí no es, por allá sí, por allá no, me caigo, me levanto, o sea, ando en esos temas. Entonces, sumándole también que me mudé 4 veces el año pasado, o sea, el año pasado fue un sub y baja que, como les digo, después les doy el desenlace. ¿Qué les puedo decir? Bueno, dentro del caos yo me di cuenta que necesitaba crear un espacio también, crear un espacio donde yo pudiese estar tranquilamente y pudiese compartir lo que les estoy compartiendo actualmente, que pueda tener yo un espacio donde pueda poner mi micrófono, donde pueda poner mi computadora, al menos para ver lo que les estoy diciendo. Entonces eso para mí era importante y yo no me había dado cuenta de eso. Aparte también que editar, hacer todo este tipo de cosas, como subir contenido, ganar seguidores, todo este tema a mí me abrumó muchísimo porque yo me metí muchísimo en la película, para decirles, o sea, me metí muchísimo en que quiero hacer esto, no, o sea, hay gente que dice como que tú quieres ser influencer. Hay muchas, o sea, para mí hay muchas partes de que ser influencer ser influencer tiene como muchas ramas, pudiese decirlo yo. Pero parte de lo que yo quiero hacer es comunicar. Yo quiero comunicar lo que yo sé, yo quiero comunicar lo que a mí me ha pasado, yo quiero comunicar mi experiencia y eso es lo que yo estoy haciendo ahora, actualmente. Entonces, esto me hizo acordarme que no solo, mira, les voy a leer algo que escribí y se los voy a leer. No solo compartir, sino para recordarme. No quiero solo compartir. Solo quiero recordarme que no todo tiene que salir perfecto para que valga la pena. Esto es algo que escribí mientras estuve entre mi caos y se lo quería compartir. Así que bueno, nada, aparte de eso, quiero decirles que aprendí a que, aparte de no tener todo listo, es parte de, o sea, todo listo para empezar, tienes que empezar por algo, tienes que empezar a arrancar. Yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a arrancar? Me seguían dando crisis de ansiedad. Yo me di cuenta que tenía crisis de ansiedad desde hace 3 años para acá. Yo no sabía qué era la ansiedad, yo no sabía que viví toda mi vida con eso desde que salí, o sea, desde que no sé, desde que tenía como 16, 17 años, tenía ansiedad. Y cuando empecé a ir a terapia, mi psicóloga me dijo que tenía un trastorno emocional. Tengo un trastorno emocional donde padecí muchas cosas cuando era niña, todo esto lo fui trabajando, entonces parte de todo esto fue de todo el recorrido que yo empecé a hacer desde hace 2, 3 años para acá, que empecé a compartir muchas cosas y todo esto en lo que he venido trabajando me he dado cuenta que la paciencia y la paciencia y el tenerse esto que a veces no nos damos, que bueno, que es la misma paciencia, aparte de esta paciencia también, es que a veces no nos damos el tiempo como que de repente para disfrutarlo. O sea, yo decía como que, pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no te pones el micrófono? ¿Por qué simplemente no te grabas y ya? O sea, súbelo. O sea, ¿qué más da? Después la gente te va a decir cómo es. Yo creo que a veces uno quiere
aparte de lo que les estoy comentando, de ser este perfeccionismo, de que todo tiene que ser tan correcto, las cosas no se dan como uno cree que son y uno empieza como que a sentirse decepcionado a uno mismo, uno empieza a sentirse como que, ¿será que esto es para mí? ¿Será que esto no? Entonces empieza a entrar como este síndrome del impostor que uno a veces dice, no, esto ya no me gusta, voy a hacer otra cosa. Y yo he descubierto muchas cosas en todo este camino, aparte de haber estudiado el yoga, o sea, la anatomía del cuerpo humano. He aprendido demasiadas cosas en estos últimos 2 años que ha sido como que dedicándome a estudiar realmente de todo esto, de las emociones, de cómo enfrentarlas, de cómo saber cómo me siento, de cómo expresarme, de cómo escucharme, sobre todo, esto es súper importante, aprenderse uno a escuchar, que uno no se toma el tiempo para decirte, oye, pero ya va, tómate un tiempo para saber qué es lo que quieres, para saber qué es lo que estás haciendo, y esto me lo ha enseñado muchísimo el yoga, me lo ha enseñado, o sea, de atrás para adelante y de adelante para atrás, o sea, no tengo palabras como para explicarle tantas cosas que me ha enseñado el yoga y parte de eso pues es lo que yo quiero brindarles también, que es parte del canal también, parte de las clases de yoga que doy. Para los que no saben pues pueden meterse en el canal, pueden ir a ver las pocas clases que también tengo porque no tengo muchas, pero estoy subiendo de a poco semanal clasecitas, así que bueno, si se pueden apoyar en clases. La idea del yoga, quiero decirles que el yoga no es solamente para que ustedes sientan exigencia, porque mucha gente me dice, no, pero es que yo no soy flexible, yo no me estiro bien, yo no soy tan flexible como esas personas. El yoga no se trata de eso, amigos. El yoga se trata es que escuches tu cuerpo, escuches tu mente, que conectes tu mente con el cuerpo. No necesitas una postura exacta para tú decir, en esta postura tengo que hacerlo perfecto para sentirme bien. De eso no se trata el yoga. El yoga es un espacio para que tú, es como este podcast, para que tú te tomes este espacio para conectarte contigo mismo y decir, estoy presente, estoy aquí, lo voy a hacer, escucho mi cuerpo, que es algo tan importante que a veces no hacemos. Escuchar nuestro cuerpo es importantísimo. O sea, aparte de las cosas que yo quería hablar de este podcast era porque cuando yo empecé a escuchar mi cuerpo, a mí me empezaron a pasar muchísimas cosas. A mí me empezaron, lo primero que me dio fue un espasmo muscular, que de ahí yo empecé a entender, oye, tengo que escuchar más mi cuerpo. Aparte de que me había dado unas 2 ciáticas en Chile que me caí de la bicicleta, yo no había entendido qué era escuchar mi cuerpo. Y parte de escuchar en mi cuerpo que cuando yo estuve haciendo terapias de yoga para recuperarme de la ciática y para vivir una vida, entre comillas, que no tuviese un dolor tan fuerte, porque para el que no le haya dado ciática, la ciática es un dolor donde sientes que no te puedes mover, o sea, te da desde la nalga hasta las piernas y tú dices como que me quedé inmóvil, auxilio, mi pierna, Dios mío. Entonces, yo no sabía cómo controlar esas cosas porque cuando tú tienes un dolor en el cuerpo, se te nubla la mente. Se te nubla la mente y lo primero que tú dices, me quiero tomar una pastilla para que esto se me quite. Y yo quería entender parte de mi cuerpo porque mi cuerpo me estaba hablando, mi cuerpo me estaba diciendo, estás teniendo este estrés, estás teniendo esto, estás teniendo aquello. Y parte del espasmo muscular que me dio es por el estrés que yo estaba viviendo en ese momento. O sea, me dio un espasmo muscular en el lado izquierdo de mi omóplato y yo no podía moverme, o sea, yo no podía doblar mi cabeza, yo no podía, o sea, de hecho tengo un video donde les hice hablar de esto, de escucharme porque empecé de nuevo al yoga, o sea, cuando me pasó esto de nuevo fue cuando yo entré a raíz de nuevo al yoga, porque yo decía, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto de nuevo? Y es a raíz de todas las cosas que nosotros vivimos del día a día, o sea, de que a veces no sabemos cómo controlar nuestras emociones, no sabemos cómo controlar nuestro estrés, no sabemos cómo controlar sobre todo nuestra ansiedad. Y yo no sabía que yo era una persona tan ansiosa, yo no sabía que yo vivía de una ansiedad día tras día. Mis ansiedades eran estar pensando siempre en el futuro, estar sobrepensando, estar pensando en qué va a pasar mañana, en qué va a decir la gente de mí. Esa era la ansiedad que las personas viven el día a día y uno piensa que esto es normal y esto no es normal. Esto no es normal vivir el día a día de esto. Estar normal es vivir en paz contigo mismo, no tener pensamientos sobrecargados, no vivir del que estarán pensando de mí, qué estarán diciendo de mí. Eso es llevar una vida tranquila, eso es llevar una vida sin tantos tapujos y tantas cosas que uno a veces dice, ¿por qué no puedo vivir tranquilo? ¿Por qué me está generando esto día tras día? Y yo puedo decirles que yo viví mucho tiempo en mi vida así, o sea, yo no sabía que esto era parte de algo que estaba creciendo y yo no le estaba prestando atención. Entonces,
todo lo que me pasó el año pasado, todo lo que he venido viviendo de un tiempo para acá, me ha servido demasiado para reflexionar y para compartirles lo que soy, para compartirles lo que les puedo brindar, para compartirles las herramientas, como les dije anteriormente. Y nada, aquí estoy para que ustedes se puedan apoyar en mí, para que se puedan apoyar quizás en mis clases, en mis charlas, en este podcast, que prácticamente el podcast va a ser para hablar de muchísimas cosas, porque hacer contenido no es fácil. O sea, hacer contenido es estar en el teléfono, editar una cosa, y a veces es una lucha tan fuerte porque no solamente es editar. No es solamente agarrar y grabar por grabar, o sea, a veces uno lleva una vida tras día, o sea, hay gente que pensará, no, pero es que tú haces un podcast y tienes un canal y la gente tiene este pensamiento de que la gente que hace esto o vive de lo que está haciendo o de repente no tiene una vida personal, o sea, dirán, no, esta persona se la pasa viajando. Y la verdad es que no, o sea, uno lleva una vida personal donde tienes que sobrellevar, donde tienes que comer, porque si no pagas tu renta, ¿dónde voy a grabar yo el podcast? Entonces, es parte de todo eso, como que llevar un equilibrio de querer hacer las cosas, pero que a veces uno tiene que entender de que las cosas dependen tanto de uno mismo y que si tú no las haces, nadie las va a hacer por ti. Entonces, nada, a mí todo esto me ha inspirado a hacer todas estas cosas y a hablarlo porque parte de esto es eso, de que la gente le encanta que yo hable de esto. Muchas personas me han dicho, oye, Rosel, me identifico con lo que estás diciendo, muchísimas gracias por hablarlo. Y nada, o sea, esa reflexión quiero dárselas hoy porque parte de esto, de lo que les estoy contando, de ser como tan perfeccionista, como dejar de hacer algo tan perfecto que tú tienes en la mente, porque a veces tenemos cosas en la mente donde queremos que salgan exactamente como uno quiere, pero el camino te lo va diciendo. El camino te va diciendo, por aquí por aquí no, ve con calma, ve haciéndolo así, ve haciéndolo asado. O sea, para mí me ha funcionado así, de verdad que me he sentido muy bien. Por algo estoy aquí con ustedes. Entonces, bueno, nada, yo quiero decirles que aparte de darles, o sea, como les dije, ya darles esta reflexión, no quiero alargarme mucho porque quiero dejar un poquito más de desenlace, pero quería que supieran parte de, o sea, como parte de mí y parte de lo que ha sido mi vida para que ustedes puedan ir entendiendo también los episodios y se puedan ir conectando más. Quiero que sepan que en este podcast vamos a hablar, o sea, de todo. O sea, vamos a hablar desde que, mira, mi amor, vamos a hablar de que cómo cambiar un caucho, cómo me quedé, no sé, desde que vamos a cambiar esta plantita. O sea, vamos a cambiar de todo. De hecho, mire, esta planta que está aquí, me la regaló una persona en el trabajo y yo dije, la voy a poner en el podcast porque voy a poner cosas que tienen significado para mí y lo que les digo, o sea, a veces uno se emociona pensando en comprar cuadros, pensando en comprar todo y cosas tan insignificantes te dan mucho más energía que cualquier otra. Así que bueno, nada, yo no quiero alargarme muchísimo para que ustedes puedan disfrutar un poquito más de todo esto. Quédense, de verdad, si les gustó, si quieren saber muchísimo más, por favor déjenme en la cajita de descripción. En este momento yo quiero pedirles de su ayuda, yo quiero pedir tu mano amiga, corazón, tu mano amiga en este momento, porque yo ahorita necesito de tu mano amiga. Y esa mano amiga es que necesito que le den like a mi podcast, quiero que le den like, que lo comenten y que lo compartan, porque esto me va a servir muchísimo a que le pueda llegar a muchísima más gente, a que más gente me pueda escuchar también. De repente si algo resonó contigo, si algo de repente quieres que hablemos en el podcast, por favor escríbelo en los comentarios. Para mí sería increíble hacerlo. Yo quiero como que esto vaya evolucionando más, yo quiero invitar a más gente. Como les digo, esto es parte de, quería hacer ya el primer episodio porque yo dije, ya basta, quiero hablar de esto, quiero hablar de muchísimas cosas que están pasando y nada, compartírselo. Así que de verdad gracias por estar aquí, por regalarme sobre todo su tiempo. Las personas que me siguen en las redes sociales siempre ven mis historias, siempre le dan me gusta y este es el momento en que les digo que de verdad gracias por estar conmigo, gracias por ser parte de esto y por sentirse conectados también conmigo porque esto es parte de también. En el próximo episodio te voy a contar cómo fue que me mudé 4 veces el año pasado, cómo fue que pasó esa historia, cómo fue en la parte del nomadismo, para que ustedes sepan, porque mucha gente me preguntó el año pasado también que qué era nómada digital, de qué se trataba esto. Hay un mundo detrás del nomadismo digital. Mucha gente que me ve aquí no sabe de repente de qué se trata el nomadismo, qué es lo que puedo hacer. Hay un mundo detrás de internet donde tú puedes monetizar
todos tus talentos, todo lo que puedes hacer, o sea, y esto es parte de lo que yo quiero hacer porque en las redes sociales puedes llegar a lograr algo si de verdad conectas con personas, si de verdad tienes como un propósito para hacer las cosas. Así que, bueno, recuerden que estoy aquí para ustedes y voy a cerrar con una frase súper linda y les voy a leer porque, como les digo, tengo un, ¿cómo se llama? Tengo un prompter. No sé si lo dije bien, pero tengo un prompt. Esto es como un guión. Y les quiero decir que no hace, para cerrar esto, esto es como les pudiera decir como una reflexión. Vamos a hacer una reflexión y la reflexión de este episodio es que no hace falta tener todo resuelto para empezar, empezando por ahí. Solo hace falta tener el valor de contarlo, que es lo que estoy haciendo en este momento. Nos escuchamos pronto y si no, al menos nos vamos a reír de esto. Me doy un aplauso a mí misma por intentarlo, me doy un aplauso por atreverme y de verdad gracias por estar conmigo, gracias por conectar. Nos vemos en el episodio siguiente. Los amo. Gracias, gracias. Chao, chao.